queremos contarles dos temas que estuvieron en la consideración, que hablamos con el presidente recién. Uno que es, los dos son de información obviamente, uno de información vinculado al trabajo que han hecho nuestras fuerzas al día de hoy con respecto a el combate a la pandemia, a la epidemia. Y el otro, creo que una muy buena noticia, que habla de la continuidad de las políticas públicas, por lo menos de la continuidad que nosotros queremos darles. Ya habíamos hablado la semana pasada sobre la necesidad de crear, y empezamos los contactos con los partidos políticos para generar ámbitos de diálogo, de encuentro y de coincidencias en materia de políticas de defensa, para transformarlas en una política de Estado. Y empiezo por esto. En el día de hoy estuvimos reunidos con la Embajada del Reino Unido, con una ONG vinculada a la protección de los derechos de los niños en países donde hay misiones de paz, con representantes de nuestra Cancillería, con la representante de Naciones Unidas y de UNICEF en el Uruguay, y obviamente con el Ministerio de Defensa y la Escuela de Misiones de Paz, la ENOPU, del Uruguay. Y queríamos transmitirles que les dijimos a estas organizaciones de que vamos a trabajar intensamente, ellos nos lo propusieron, para que Uruguay se transforme en un centro de referencia en materia de trabajo, difusión y protección, en materia de defensa y protección de los derechos de los niños en aquellos países que hay misiones de paz. Nos proponen continuar con una política que comenzó en el periodo anterior. En febrero de este año hubo un decreto firmado por el Poder Ejecutivo saliente, donde se elaboró un plan de trabajo, y nosotros transmitimos que es nuestra visión que así como hubo un gobierno que empezó este camino, nosotros queremos continuarlo y ejecutar este camino. Y esto habla, me parece muy bien, de una política de Estado en la materia. Que Uruguay se transforme, vuelvo a reiterarlo, en un país donde se difundan las buenas prácticas y los elementos necesarios para que en los países donde hay misiones de paz, los contingentes, tanto militares como policiales o civiles, estén formados en la protección de los derechos de niñas y niños, que tienden a eliminar cualquier situación de abuso infantil, de abuso sexual infantil, por aquellos que van justamente a países como estos a cuidar y proteger la vida y la integridad, y que no suceda que, yendo por esos motivos, se den circunstancias contrarias obviamente a lo que es proteger la dignidad y los derechos de las personas. Así que le transmitimos la voluntad de nuestro gobierno de continuar esta política. Un gobierno elaboró las pautas, otro gobierno las ejecuta y las profundiza. Conclusión: Uruguay será un centro de referencia en el mundo, el primer centro de referencia en el mundo en materia de protección de los derechos de niños y niñas. Y el otro tema que estuvimos hablando con el presidente, que le trajimos una actualización, hasta ahora no hubo ninguna en este sentido, no habíamos dado datos en este sentido, de cuál ha sido el trabajo de nuestras fuerzas, de las Fuerzas Armadas en el combate a la pandemia. Obviamente que aquí en todo este trabajo que se está haciendo y todo el camino que está llevando el Uruguay, hay muchos uruguayos que han tenido trabajo muy fuerte y decisivo en este camino, desde los equipos de salud, del trabajo que se hizo de las organizaciones de la sociedad civil, del Ministerio de Desarrollo Social, de diferentes lugares. Pero sin duda ninguna, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros efectivos han tenido un papel protagónico en la materia. En ese sentido, trasladarles que, como les decía, hasta hace muy pocos días atrás, el ejército uruguayo había confeccionado 280.000 platos de comida. 280.000 platos de comida
para tratar de asistir la emergencia alimentaria que vino de la mano de la situación sanitaria, de la emergencia sanitaria y el impacto económico que hubo. De las 3 fuerzas participaron 9.600 efectivos, de las 3 fuerzas, con el aporte de vehículos, casi 150 vehículos por parte de las fuerzas de tierra, 50 medios marítimos, las aeronaves de la Fuerza Aérea que participaron básicamente en la operación Todos en Casa que coordinó la Cancillería, como así también en el traslado de materiales y otro tipo de enseres. 51 carpas de campaña, es decir, en hospitales y en policlínicas en el interior del país, 51 carpas que sirvieron para pequeños hospitales de campaña, puertas de emergencia, clasificación de enfermos y otro tipo de situaciones. Es decir, como decía recién, ayer tuvimos un desempeño o un agregado más, cuando estuvimos en 33 con la instalación de los 5 puntos de control, que les informo que al día de hoy están los 5 funcionando en los lugares que habíamos planteado en la mañana de ayer. Pero queríamos trasladar, hacer una actualización de cuál ha sido el papel. Ya llegará el momento de las evaluaciones, estamos en pleno trabajo y mantener la guardia alta, pero al día de hoy creo que son números que hablan de la presencia en materia de las fuerzas para el combate a la pandemia. Si a ustedes les parece. Muy bien, habilitamos entonces el intercambio de consultas, recordando a nuestros colegas identificarse con el nombre y medio al cual representan. Por aquí, ministro Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La pregunta tiene que ver con esta ronda de contactos a nivel político. Plantear particularmente si se ha hablado de parte del Ministerio de modificar la ley orgánica militar aprobada en el gobierno anterior y si es así, ¿en qué aspecto ya está resuelto que se quiere promover una modificación? Bien. Comenzamos la semana pasada los primeros 3 la ronda con los partidos políticos. Estuvimos reunidos con el Partido Colorado y con el Frente Amplio el jueves, y con Cabildo Abierto también el jueves. Seguimos esta semana próxima, el lunes, con el Partido Independiente, con el PERI. Hablé con el diputado Vega, quedamos que en las próximas horas, y con el diputado Peña también, Partido de la Gente. Primero, destacar la voluntad política. Nosotros creemos que las políticas de defensa no son políticas para cambiar cada 5 años, cuando cambie un gobierno. Entre otras cosas, porque primero están muy vinculadas a decisiones estratégicas del Uruguay. Recién estamos hablando de las misiones de paz. Se construyen políticas de Estado que vinculan varias áreas del Estado y, por lo tanto, nos parece que la posibilidad de tener políticas públicas de largo aliento es un signo del Uruguay en áreas que son distintivas, porque el área de por ejemplo, las misiones de paz es un área distintiva del Uruguay. Recién veíamos un ejemplo concreto. No es la única. Pero por eso la voluntad de trabajar en ese sentido. Hay un área que moderniza el debate sobre políticas de defensa, que es las nuevas misiones que tienen las Fuerzas Armadas, vinculadas a la seguridad interior. Todos los partidos políticos, en la ley 19.677 de frontera, coincidimos en otorgarle 35.000 kilómetros aproximadamente cuadrados de nuestro territorio nacional para que las Fuerzas Armadas se agregaran a las tareas de seguridad pública. Es una tarea absolutamente novedosa. No estaba en consideración, por ejemplo, cuando se discutió la Ley Marco de Defensa Nacional. No existía. Es del año 2010 o 2011. Esto es del 2018 y se empezó a aplicar hace 3 meses. Entonces, notoriamente, las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas han tenido, por voluntad de todos los partidos políticos, cambios. Han tenido agregados, nuevas misiones. A nosotros parece que, por lo menos es nuestra voluntad, vamos a hacer todo el intento para lograrlo, de que hay que incluir, hay que tener la posibilidad de hablar con todos los partidos, escuchar, dar nuestra visión y encontrar puntos de encuentro. Esa es nuestra voluntad política. Usted sabe que siempre se necesitan voluntades de varias partes. Así entramos a este proceso. Uno de ellos es la modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es un poco más joven, ¿no? Y en ese sentido hay áreas, yo no le voy a hacer una lista taxativa. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a un debate, un diálogo, no puede entrar
con un listado, porque entonces está diciendo voy si es por acá, pero le voy a dar un área, que son los aspectos disciplinarios. En la ley orgánica vigente se procesaron cambios en materia disciplinaria de las fuerzas que para nosotros no son buenos, porque afectan la verticalidad que tienen que tener instituciones como las Fuerzas Armadas, que son armadas y por lo tanto deben tener un ámbito disciplinario muy rígido. No es lo mismo un integrante de una fuerza armada que un funcionario público administrativo, que trabaje, por ejemplo, aquí en la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque porta un arma y debe tener un régimen disciplinario diferente al que tiene un funcionario público de cualquier otra área. Es la esencia de estas instituciones. Se modificó y hubo una especie de asimilar a un funcionario público, un maestro, un médico, el que quiera administrativo, con la institución armada y asimilar los dos regímenes disciplinarios, cuando deben ser notoriamente diferentes porque uno debe exigir mucho mayor rigidez en aquellos que portan armas. Y eso ha traído aspectos negativos. Le voy a dar dos ejemplos concretos. Cómo operó negativamente este cambio. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás hubo en Durazno, en la base aérea de Durazno, un episodio de abuso sexual. Esos efectivos, que fueron procesados por este caso, con el régimen anterior hubieran sido dados de baja inmediatamente de la fuerza. No hace falta explicaciones, que quien comete un delito grave no puede andar con un arma en una unidad militar o prestando servicio. Bueno, no se pudo hacer porque a partir de la ley nueva se requiere un sistema de investigación administrativo, proceso sumarial largo, que hace que mientras se sustancia todo este proceso administrativo, la persona sigue estando en la fuerza. Nos parece que quien comete un delito grave, inmediatamente debe ser dado de baja. No es buena cosa, digo que es peligroso que sucedan estas cosas. Le doy un segundo ejemplo. Cuando se robó combustible en la base naval de Maldonado. Lo mismo, se detectó el problema, se procesó judicialmente, pero administrativamente no se pudo tomar medidas. Se van a tomar próximamente. En estas horas habíamos hablado con el comandante que me decía que ahora estaba en condiciones de poder hacerlo en virtud de que se habían cumplido los plazos. Entonces, estos cambios que se llevaron adelante en la ley anterior, en la ley que está vigente, que nosotros no votamos y que advertimos que esto que podía suceder, ahora demostradamente se ve que son negativos. Afectan la disciplina de una institución armada, lastiman severamente el conducto del mando, pero aparte son peligrosos desde el punto de vista de funcionamiento de la institución y de la sociedad. Tener gente que comete delitos graves, que son procesados por la justicia, perteneciendo a los cuadros de las Fuerzas Armadas, no nos parece cosa positiva. Este es un ejemplo concreto de algo de algunas de las modificaciones que hay que llevar adelante. Estamos dispuestos como le decía, entrar en estos tipos de diálogos, planteando nuestra forma de ver los temas y aceptando también de que puede haber otras formas también legítimas y positivas. En el plan de gobierno, el compromiso con el país de la coalición de gobierno, este tema de la modificación de las Fuerzas Armadas estaba incluido, es un compromiso político que tenemos. Quizás encontremos puntos de encuentro para mejorar. Este tema concreto que yo les estoy planteando, con estos ejemplos concretos, lo planteamos el jueves pasado en la sede del Frente Amplio, para demostrar que hay una visión institucional que hace que sean necesarios y otros cambios, pero sin duda ninguno. Buenas tardes, ministro. Leonardo Silvera, de Telemundo. Quería consultarle por el tema de los audios que involucran a la vicepresidenta Argimón. En concreto, ella dio las explicaciones ayer ante el Parlamento, el tema pasa a la justicia, el mismo Frente Amplio quiere elevarlo a Fiscalía en concreto. La pregunta es, el ministro Larrañaga ya explicó todo el procedimiento para las escuchas. El Ministerio de Defensa está involucrado permanentemente en el trabajo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado también. ¿Es un mecanismo que se utiliza allí? ¿Es posible que haya un sistema de escucha o de interceptaciones telefónicas con objetivos de inteligencia? Absolutamente imposible.
no hay en el Ministerio de Defensa ninguna posibilidad de proceder a una intervención telefónica, absolutamente ninguna posibilidad. No la hay porque sería ilegal y hay mandos políticos que actúan dentro de la ley y del Estado de Derecho, pero aparte no la hay porque materialmente tampoco la hay. Así que si hubiera en algún momento de la historia alguien que quisiera hacerlo, no podría hacerlo, no tiene forma como. Dicho esto que fue, reitero que en Uruguay nosotros tenemos un estatuto jurídico, un Estado de Derecho, que establece que estas cosas solo pueden, estos mecanismos de investigación solo se pueden llevar adelante por decisión judicial. Y que quien lo haga por fuera de la justicia está cometiendo un delito. Ministro Santiago Soravilla, del Observador. Usted hablaba sobre las nuevas tareas que tienen que hacer las Fuerzas Armadas en el marco de la Ley 19.677. Y en el marco de esa discusión que está empezando a tener con el resto del sistema político, ¿es de interés del Ejecutivo aumentar la cantidad de oficiales superiores que tienen las fuerzas? Santiago, nosotros no entramos en la, como le decía recién a Daniel, no entramos en la agenda de temas. Nosotros vamos a conformar, y acá avanzo un poco sobre las respuestas, vamos a conformar un equipo de trabajo en el Ministerio que va a integrar el subsecretario, el director general del Ministerio y el director de Jurídica y Derechos Humanos del Ministerio, que van a ser quienes van a centralizar la agenda de temas y ya les he pedido yo personalmente a los comandantes de las tres fuerzas a que nos hagan aportes. En el periodo pasado formalmente se hicieron, pero sustantivamente no se llevaron en cuenta, no se tomaron en cuenta. Nosotros creemos que hay que escuchar el aporte profesional. Si uno quisiera hacer una reforma de la salud, nadie discutiría que consultaría a los médicos, ¿no? En materia económica, nadie discute que consulta a los profesionales de la economía, los economistas. En materia de defensa, si bien la defensa no es solo militar, los profesionales de la defensa son las Fuerzas Armadas, y nosotros vamos a consultarlos para que también hagan sus aportes, lo mismo que al Estado Mayor de la Defensa. La conducción y el liderazgo de este tema va a ser absolutamente político y civil, como tiene que ser, y vamos a escuchar, vuelvo a reiterar, los aportes que nos puedan hacer todos los partidos. Y quisiéramos, sinceramente, que desde la oposición se hicieran aportes, porque tenemos una visión, vuelvo a reiterar, que es abierta y plural. La fuerza, voy a repetir un concepto que lo dije siendo oposición y hoy lo repito como ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas del gobierno, son las Fuerzas Armadas del Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo lo integran tres poderes y lo integra toda la soberanía uruguaya y oriental. Y por lo tanto, si bien la conducción es política y lo ejerce el mando superior, lo integra el presidente y el ministro, las Fuerzas Armadas son de todo el Estado. Y por eso nosotros tenemos una visión que es plural y queremos que estén representados en esa visión la mayor cantidad de partidos políticos. Obviamente el gobierno, sin duda ninguna, tiene la mayoría y se plebiscitó frente a la ciudadanía así. Pero eso no quiere decir negar la verdad que puede tener otro partido político o que pueda haber en la oposición. No nos gustaba cuando se hacía así, siendo nosotros oposición, mal haríamos si lo ejerciéramos siendo gobierno. Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Ministro, se está trabajando, el Cabildo Abierto está impulsando en el Parlamento una ley de amnistía para militares que pudieron haber cometido delitos en años de la dictadura. Quería saber la opinión suya, la opinión del Poder Ejecutivo en particular. Gracias, Leonardo. La opinión del Poder Ejecutivo es la que está establecido en el compromiso con el país. Todo lo que está en el compromiso con el país es lo que, redundo, nos compromete frente a la opinión pública, porque fue lo que la gente votó. Los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, sus legisladores, tienen toda la libertad que quieran para llevar adelante los temas que les parezca oportuno. Pero eso es la opinión de los legisladores y de los partidos. La opinión del gobierno es esta. Si usted le pregunta a mí, ministro de Defensa, si comparto eso, no comparto. No comparto el planteo que he escuchado públicamente.
y voy como ministro de Defensa a trabajar para llevar adelante, como hemos hablado en la tardecita de hoy, los temas que están incluidos en el programa de gobierno, el compromiso con el país, que representa a los 5 partidos políticos. Después, lo que el Partido Nacional Colorado, Cabildo Abierto, de la gente independiente y sus legisladores piensen, impulsen, es tarea de cada uno y tendrán que buscar cada uno sus respaldos. Lo que compromete al Poder Ejecutivo es lo que está escrito y refrendado por la ciudadanía.